Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Hoy con Carlos Segura Foster, como siempre, en Ojalá Agropecuario. Cuando hablamos de agropecuario, hablamos de comida. Eso hay que decirlo. Así es. Que estamos hablando de comida. Y comer es primero, hay que decirlo. Sí. Lo fundamental es comer. Lo fundamental es comer. Hay que comer y la gente tiene que comer. Ahí es donde está el problema, precisamente. Pero ese es el sabor de la vida también. Así es. Es uno de los grandes sabores de la vida. Pero resulta que se lo están poniendo caro a la gente. El comer, muy caro. ¿A cuánto subió la canasta básica? Hábleme un poco. Subió en el mes de mayo en términos redondos, 1.350 pesos. En el mes de mayo. En el mes de mayo. Superó los 45.000 pesos la básica familiar. La básica familiar, 45.000 pesos. Si usted coge, ¿y cuál es la básica familiar? Bueno, los alimentos. Lo que uno necesita. Lo que no incluye la nevera, la cama, el comedor, es decir, los alimentos. Eso es lo básico para usted seguir viviendo. Por eso es que dicen que comer es primero. La básica, 45.000 pesos. ¿Y cuánta gente gana 45.000 pesos en la República mensualmente? No, ni el 5% de la pobreza. Explíqueme que la gente... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente se lo está llevando el diablo, Ramón. Aquí, un secreto a voces, la gente ha dejado de comer. Que comía 3 veces, come 2, y el que comía 2, 1. Y la mayoría de la gente no está comiendo la cantidad de ingesta de alimentos que necesita, que requiere. Aquí hay una seria situación. Y lo triste es que lo peor aún está por venir o por llegar. Porque lo que se avisora es que estamos gobernados, gerenteados por un gobierno integrado por gente de ricos que solamente les preocupa la suerte de los ricos. Aquí los pobres no cuentan. Entonces, aquí todas las soluciones que se hagan, que estamos produciendo más pollo y más huevos. Sí, es verdad, pero son 12, 15 gente. Que aquí se mantiene la producción de cerdo, sí, pero desapareció el 70% y el 30% con granjas de seguridad la mantiene. Y entonces lo que se avisora en el arroz es similar. Entonces, aquí hay que buscarle solución. ¿Va a empeorar el arroz? Sí, pues ya el arroz está sobre 50 pesos la libra. El que se come en los barrios. A mí no me interesa que cueste 75 pesos premium, no, porque ese es un arroz gourmet que lo pagan los ricos. El que pueda, que lo pague. A mí lo que me duele son la libra de arroz que comen los pobres y la libra de pollo que están comiendo los pobres, que cada día sube. Y por más que importen, sigue subiendo. La gente no encuentra, no tiene capacidad para comprar los alimentos. Entonces, cuando yo digo que lo peor está por llegar, nosotros tenemos a la vuelta de la esquina, aunque ya aquí se ha venido importando sin arancel, eso hay que decirlo. Pero aquí solamente había obligación de traer los contingentes raciales de un acuerdo. Pero ya aquí a partir de enero, aquí todo el mundo puede traer arroz de todas partes, sí, libre. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que como aquí se ha generado ciertamente una parte de la producción, que son los menos, pero producen la mayor cantidad, eso no tiene problema, pero esos son los ricos. Pero aquí hay, vamos a decir, en términos matemáticos, 30.000 pequeños y medianos productores que el área de siembra no llega a 100 tareas, para que la gente entienda, 6 hectáreas. Entonces, eso hay que crearle las condiciones para que con sus costos de producción, su producción y su precio le dé la rentabilidad para que ellos sigan vivos. Porque si no le buscan esas condiciones, aquí, además de que ellos van a desaparecer de la producción, se van a morir de hambre.
¿El DRCAP estaba a barrer con esa gente? Bueno, el vecino Haití ya pasó por eso. Y entonces aquí lo único que se habla, y es verdad, el arroz de nosotros es muy bueno y compite, y no le gusta el importado, ya la gente, el importado para vender tiene que ser mezclado con el de aquí. Pero que resulta que la mayor parte del arroz lo producen los grandes, los ricos, los que tienen capacidad de seguir viviendo. Pero los pobres que siembran menos de 100 tareas están seriamente amenazados. Y junto con los productores están amenazados una gran industria de los molineros. Porque aquí sobrevivirán a esta situación pocos. La mayoría se lo lleva porque no tienen posibilidad de sobrevivir a lo que viene. Porque si el arroz viene pulido, ¿para qué yo voy a tener una factoría? Claro. Entonces, son cosas que nosotros vemos y lo vemos con preocupación. Porque, óigame bien, desde el 1998, gobierno del PLD, se creó el mecanismo para la estabilidad del sector arrocero, fundamentalmente con la creación de un programa de pinoración. Eso se interrumpió, esa estabilidad se interrumpió en los más recordados 4 años, 2000-2004. Pero por suerte para el país volvió el PLD y se recuperó la tranquilidad del sector arrocero. Y se mantuvo tranquilo hasta este mal momento que estamos viviendo. Volvió el símil del PRD 2000-2004 y ahí está. Hoy hay un problema serio para los productores, para los dueños de factoría, para los comerciantes y peor para los consumidores. Porque nadie sabe hoy lo que va a pasar mañana y eso crea una situación. Para ponerte un ejemplo, ¿por qué se afectan mayormente los pobres? Porque si yo consumo 10 libras semanal de arroz en mi casa y yo tengo posibilidad de prever que va a seguir aumentando, pues en esta semana, en vez de las 10 de esta semana, yo compro 20 para esta semana y la otra. Y así mensual, y así quincenal. Y así hacen los comerciantes. Si yo le vendo tantos quintales y está subiendo y yo estoy ganando menos, yo compro más. Entonces, eso va aumentando la situación. Y hay una situación en extremo delicada, porque tú puedes decir, vamos a dejar de comer esto o aquello, pero es difícil decir, vamos a dejar de comer arroz. Sí, claro, o plata. El arroz lo comíamos los niños hasta cuando nos cargaban por las orejas, que nos decían, para que vea a Dios comiendo arroz. Entonces, esa es la situación. Pero ¿por qué la gente no está en la calle? Porque hay una situación difícil, hay una situación seria, pero la gente no está protestando en las calles. La población dominicana está afectada del síndrome de Estocolmo, porque aquí se ha introducido una vacuna que la dirigen los medios de comunicación en su mayoría, y entonces aquí desde el gobierno se predica un bienestar que si por ello este país fuera el de Alicia y las 7 maravillas. Y por tanto, pues mucha gente adormecida. Pero óyeme, la realidad, para salir de la cuestión de la agricultura, porque todo no puede ser agricultura. Tenemos que ver la cuestión. Aquí no hay un solo sector que tenga que ver con las condiciones materiales de existencia de la gente, que esté funcionando igual o mejor que lo que era en el 2020. Aquí si usted va a un hospital, oye, yo he visto emergencias hospitales con cientos de personas esperando un solo médico y una enfermera para atenderlo.
Aquí no hay servicio de salud, aquí eso es desaparecido. Bueno, mira que nosotros le dejamos una ciudad sanitaria prácticamente construida y la inauguraron ellos. Y 4 años después crean una comisión a ver si se resuelve. Y está abandonada. Aquí nosotros hicimos programas desde los gobiernos del PLD, encabezados por Leonel, con una reforma carcelaria, judicial y carcelaria, que tuvo como punto máximo la construcción de la cárcel de La Parra, para evitar el hacinamiento de La Victoria. Y yo te cito 2 casos de la ciudad sanitaria y de La Victoria. Óyeme, porque el haber puesto en funcionamiento esas 2 estructuras construidas por el gobierno de Danilo Medina, de PLD, le hubiese evitado a este país cientos de muertes que se han producido solamente por la mezquindad de no poner a funcionar el programa de las cárceles construidas y el programa de la ciudad sanitaria de San Cristóbal. Porque aquí no había una atención, porque una de las partes que falta en la ciudad sanitaria es la parte de atención de quemados. Entonces, te cito 2 casos. Te podría seguir citando miles de casos. Y cuando tú te adentras, ¿pero por qué razón? Porque la razón es que no les preocupa para nada lo que es la situación de las personas, principalmente de lo que necesitan. Aquí, para el mundo del gobierno, la única preocupación es que un rico que se enferma tiene facilidad de coger un avión y irse para Miami, ¿entendés? No le preocupa que aquí se mueren la gente por falta de atenciones. Entonces, aquí hasta lo que es elemental, la gente no sabe aquí la cantidad de gente que hay ahora mismo enfermo de influenza, gripe, dengue, COVID, que vuelve. No están haciendo los informes epidemiológicos. Pero acaba de denunciarlo Rafael Sánchez Cárdenas. Lo mismo pasa en todo. Sí. Usted coge cualquier sector y las informaciones no las están publicando. Entonces, aquí lo que están es simple y llanamente haciendo una especie de acopio de riqueza entre los que son ricos. La gran virtud de los gobiernos del PLD, los 5 periodos, pero especialmente los encabezados por Danilo, es que se produjo el bienestar en todos los sectores. Por ejemplo, cuando aquí se sacó más de 1 millón de dominicanos que vivían en la pobreza y se convirtieron en clase media, lo que hicieron fue crearles condiciones para que demandaran alimentos y bienes de la industria. Entonces se favoreció la clase media y se favorecieron los ricos. Pero ahora solamente son los ricos. Es la situación. Hemos vuelto a la desigualdad. Porque nosotros, los del PLD, nos ocupábamos que se irradiara el bienestar entre todos los sectores. Y ahí están. Nosotros dejamos, ya te hablé de la ciudad sanitaria, de la cárcel, pero el otro gran ejemplo son las escuelas. Nosotros, además de tener el mérito de cumplir con la ley del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, nosotros dejamos inaugurada en funcionamiento más aulas que las que encontramos cuando llegamos al gobierno. Pero dejamos alrededor de 5,000 aulas. No, 11,000. 11,000. En proceso. No han podido terminar ni siquiera el 25% de eso en 4 años. Y entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a alquilar vagones, furgones. Pero tú, ¿y qué sentido tiene? Si tú haces una construcción, tú contratas mano de obra, tú querés, pero si usted alquila un furgón a un amigo, a un allegado,
a uno que tú tienes compromiso con él, tú no estás generando nada para que beneficie al país. Todas esas situaciones de deterioro, yo te digo que es sorpresivo lo que yo admito. Pero mire, el malestar comienza a manifestarse. Tenemos sobre el cuello la espada de Damocles, que pende de una hebra de cabello, decía la mitología griega. Y esa espada de Damocles ahora es una reforma fiscal que el gobierno está promoviendo, y que está buscando encajárnosla por algún lado. ¿Qué te merece? ¿Qué opinión? ¿Cómo afrontar? Porque esto viene a complicar las cosas, viene a enrarecer mucho más este ambiente. Porque, óigame. Y no se ha inaugurado, no ha llegado el 16 de agosto. Mira, yo tengo que ser sincero, porque tengo 8 décadas siendo servidor público. Aquí la llamada demanda inducida del gobierno del cambio 78-82 creó una situación económica que hubo de ser enfrentada por el gobierno de las manos limpias, sí, que no fueron limpias, blanco. que se vio obligado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que esos malos recuerdos ni siquiera quiero repetir. Que no asomen. Ahora, este desastre que ha generado este gobierno, óigame bien, la pérdida de las sedes del negocio de la electricidad se ha multiplicado por 3. 40% están. Se les había dejado en 27. Pero no, yo lo que quiero cuantificarla. Es decir, el déficit que ellos encontraron era de 400 millones de dólares. Ahora está, el año pasado fue 1.600 millones de dólares. Multiplique 400. Y este año... Sí. Entonces, usted coge, oye, Juan Ariel, la estrella fulgurante del PLD, demuestra el febrero, el abril y el mayo, que son inolvidables. 0 inversión para el país y gasto excesivo en todo. Véalo hoy, en el Listín Diario. Yo invito a que se lea ese y que se vea el de abril. Entonces, un país con ese derroche de recursos, con ese descuido que han generado, con ese desorden que tienen, pues antes de hablar de mayores cargas, deben abocarse a corregir el mal que ellos crearon, porque ese mal es creado por ellos. El haber duplicado la nómina fueron ellos. El haber quintuplicado la cuestión, el haber descuidado la salud, es una responsabilidad de ellos. Entonces, lo de la reforma tributaria, que la cuestión, tienen que resolverlo junto con cómo es posible que los esfuerzos que se habían hecho de disminuir las exenciones, disminuir las evasiones, se habían logrado mucho. ¿Cómo justificar que un país que había organizado su negocio internacional, principalmente con país vecino, haya vuelto a la informalidad y a la ilegalidad? Y ahora dicen que se vende menos Haití, pero cuando se está vendiendo más. Lo que pasa es que hemos vuelto a la informalidad. Porque el desastre de este gobierno y de estas autoridades es que todo lo que tocan lo dañan. Entonces, lo primero para convencernos a la población es que ellos se metan en el orden de las actuaciones correctas. Yo recuerdo
un eslogan que a mí me gustaba mucho del profesor Bosch, mi presidente ayer, de hoy, de siempre, era Víctor. Al gobierno hay que llevarlo a su propia legalidad. Se hablaban de otros asuntos, pero ahora esta gente se han salido de la legalidad. Entonces, la gente no respeta ni siquiera que tienen la obligación de informar a la población. Aquí no respetan los presupuestos que se les dijo que les pusieron tope. Están violando la ley de compra y contratación. Entonces, cuando no la violan porque encuentran un candado, tienen el descaro de que le prestan la llave modificando la ley para que haga la cuestión. Y ahora, óyeme, hasta dónde quieren llegar. Llegando a acuerdos de unos supuestos delincuentes que ellos no tienen pruebas para demostrar que son corruptos, haciendo acuerdos de manera, vamos a decir, estableciendo una corruptela de acuerdo, no para que ellos devuelvan lo que ellos admiten que hubieron de la corrupción, sino ofreciéndole las condiciones, comprometiendo a darle obra para que con lo que se gane. Bueno, es increíble. Es increíble el desorden a que hemos llegado. Entonces, en medio de esa vorágine de deficiencia, de incredulidad, de defecto, de mal accionar de las autoridades, a esta población no le pueden venir con que es necesario hacer una reforma que penalice más al pueblo dominicano. Porque, óigame bien, los niveles que encontraron esta gente, todos los deteriorados. Hoy solamente ha crecido lo que es negativo en nuestro país. Hoy nosotros producimos menos, importamos más y estamos pagando los precios más elevados de toda la historia en todos los sentidos, en todos los sentidos. Entonces nosotros lo que tenemos que crearle tranquilidad a la gente, no la intranquilidad. Y si tú hablas de lo que ha creado este mal, evitemos el mal, porque ahí están. ¿Cuáles son los hechos? Que ustedes han desbordado el gasto innecesariamente. Por primera vez, este país coge prestado para gasto corriente. Por primera vez, este país coge prestado para pagar nómina. Por primera vez, estamos llegando que los ingresos no nos alcanzan para pagar los compromisos. Porque por primera vez hemos llegado a la inversión de capital más baja de los últimos 60 años. Entonces, todo eso por primera vez, eslogan que a ellos tanto les gusta, es lo que ellos por primera vez tienen que demostrar que tienen capacidad de corregirlo. Es increíble todo lo que aquí se hizo en 8 años, con prácticamente los mismos ingresos que tenía el Estado. Así es. Antes de esos 8 años, prácticamente los mismos ingresos. En estos días se publicó un resumen de la reforma del 1983, un trabajo. Lo publicó originalmente Chanel, lo mejoró Guarocuya Félix, y resulta que estas son las gentes de la reforma tributaria. Solamente cuando ellos gobiernan están todas las reformas, porque ellos lo que establecen es el desorden del gobierno. Nosotros establecimos el orden. Nosotros llevamos al correcto funcionamiento de las instituciones y el correcto funcionamiento abarata el costo de la vida. Pero esta gente no. No puede haber reforma sin control. No. Tiene que haber un control. Si no resuelven esta situación que hay de las evasiones, del dispendio de recursos, de las pérdidas por ineficiencia. Yo te voy a poner un caso. Porque lo estudié, y lo digo porque lo puedo demostrar. Aquí se están falseando lo que costó el triunfo de la reelección. Y para solamente citarte un caso, al costo de la reelección del actual gobierno, que no debió ser reelecto, hay que sumarle lo que va a costar la reparación de Punta Catalina. Pero no solamente a lo que va a costar la reparación de Punta Catalina,
sino que la salida de Punta Catalina nos obliga a gastar más en la compra de energía que nos economizamos con el funcionamiento de Punta Catalina. Por tanto, aquí el pueblo, el sufrimiento que le ha causado estas autoridades por sus malas acciones, pero además por imponernos una compra de un nuevo periodo gubernamental por una reelección que no la merecían, eso no podemos pagarlo nosotros. Aquí realmente los dispendios que esta gente han hecho, y yo insisto, son 3 artículos antológicos para la antología, escritos por Juan Ariel, que explican la situación desastrosa que esta gente ha creado. Entonces, lo que primero que tenemos que abocarnos es a resolver ese desorden. Y después hablamos. Exacto. Cero reforma, nada de eso. ¿Tú te imaginas corrijan su gasto. Que aquí hubo plantas que violentaron el ciclo de mantenimiento simple y llanamente porque alguien gritó: para que se pierdan las elecciones, mejor que se dañen las plantas? Sí, claro. Es que a ellos no les importa nada. Que se dañen las plantas, lo importante es quedarnos aquí. Y después hablamos. Así es. Pero eso lo está pagando el pueblo dominicano. Esa reelección que costó 700, casi 800 millones de pesos, esos 800 millones de pesos hay que multiplicarlo por lo menos por 100. Por 100. Sí. Calcula usted. Porque no solamente los análisis hay que hacerlo de la parte financiera, lo que es matemáticamente tanto por tanto, pero también el efecto colateral que deja en toda la población. Eso tiene un costo. No, y que nada más no son el dinero de la Junta, sino todo el otro que usted manejó. Los analistas dicen que usted tiene que analizar en 2 vertientes: análisis financiero y económico, porque el económico es lo que engloba todo. El financiero es fichi, Ramón Carlos II. El económico es todo el conglomerado. Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva, no a la reforma. Abinader lo que tiene que hacer es recoger a todo lavarse bandido que tiene ahí y los gastos que están haciendo, porque esto es gasto y gasto y gasto, pero nada de inversión. Entonces, esto es repartiendo. Y que le pida sacrificio a toda esa ganancia que han tenido esos abogados haciendo acuerdos. Sí, exacto. Quédese ahí, no se mueva de Tele Santo Domingo. Suscríbase a Tele Santo Domingo para que continuemos conversando todo el tiempo, porque esto ahora es que viene mambo. Ahora es que la pintura se pone dura. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.